Muchísimas gracias, Vero. En un ratito volvemos contigo. Estamos en las 9:23, 1 grado menos 7 a esta hora en el área metropolitana. Y vamos a recibir con muchísimo gusto al doctor Hamlet Suárez, otoneurólogo investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, ex integrante del GACH, además, para hablar de algunos temas de los que desconocemos o recién ahora comienza a conocerse sobre los efectos del SARS-CoV-2 a nivel cerebral, qué secuelas deja, cómo debe estar actuando el sistema o cómo actúa el sistema actualmente de salud con respecto a esta situación. Primero que nada, doctor, un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Bienvenido. Buenos días a ustedes, un gusto. Bueno, realmente si hay una situación que creo que a nivel de todo el mundo nos mantiene expectantes día a día por la información que se va conociendo, es este coronavirus que a partir de sus nuevas variantes, a partir de los efectos que en determinados países, con determinado nivel de vacunación o no, comienza a tener, pero poco a poco vamos sabiendo sobre secuelas que va dejando el coronavirus, que no sabemos inclusive hasta por cuánto tiempo pueden llegar a ser. Algunas personas dicen que inclusive algunos de los síntomas que tuvieron, en algún caso como la pérdida del olfato durante mucho tiempo después, se mantuvieron. En cuanto al tema de lo que puede llegar a afectar a nivel cerebral, ¿qué es lo que sabemos hoy en día, doctor? Bueno, vamos a ver, el SARS-CoV-2 es un virus que, como su nombre lo indica, adquiere relevancia por intrusión a través del sistema respiratorio. Es un síndrome agudo respiratorio severo, eso es la traducción del inglés de la denominación. Entonces el pulmón es el primer órgano y el que da las complicaciones. Y después lo siguen en relevancia el riñón y el corazón, que fueron los que primero se entendieron bien lo que estaba pasando. Con un común denominador que es que ataca determinada estructura celular, receptores de la angiotensina, en todos los órganos. Bueno, entonces, con el paso de los meses, ya del año y medio, empiezan a aparecer secuelas, digamos, menos frecuentes. Y entre ellas está las neurológicas. Digamos que el cerebro tiene, como si fuera un fuerte, una gran barrera que impide la entrada de gérmenes, incluso algunas moléculas farmacológicas, de remedios, no pasan lo que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, el virus, lo que se vio ahora, hay un par de estudios, uno de la Universidad de Pensilvania y otro de Luisiana específicamente, que hacen correlaciones anatómicas de las lesiones que vieron. Entonces, hay dos células que no son las neuronas, que no son las neuronas, que no son las primeras células que son tomadas por el virus. Hay dos células que sirven fundamentales para el funcionamiento general de esa barrera hematoencefálica, ese fuerte que tenemos, esa muralla que tenemos para defender al cerebro. Entonces, y a las neuronas, ¿no? Entonces, esas son el astrocito, que es una célula glial, se llama, de sostén, que es fundamental en todo el funcionamiento del cerebro, darle el sustrato a la neurona, digamos, para funcionar. Y después otras células más pequeñas que están vinculadas a pequeños vasos endoteliales que se llaman los filocitos. Entonces, los pericitos y los astrocitos son las dos células que son las primeras vulneradas o atacadas por el virus. Y eso genera alteraciones sobre la propia dinámica cerebral. Entonces, no hay unas certezas absolutas de cómo entra el virus a atacar esa barrera hematoencefálica del cerebro. La vía más razonable es la vía nasal, por eso el síntoma que ha aparecido con mayor frecuencia los trastornos de la olfacción, que algunos se prolongan mucho tiempo, y entonces que puede afectar directamente los receptores de la mucosa nasal y después lo que se llama el bulbo olfatorio. Pero después
desde ahí la entrada se produce a atacar ese sistema de barrera que tiene el cerebro. Ya le digo, a esas dos células, los pericitos y los astrocitos, que son con distintas funciones, ayudan a la dinámica general. Son las que se vieron desde el punto de vista anatómico mayormente afectadas por la infección viral. Doctor, y en forma, después... Sí, buenos días. En forma secundaria. Le quería preguntar, Sí. ¿eso afecta más a algún tipo de paciente que a otros? Es decir, los que tuvieron afectaciones más severas o estuvieron internados o que tienen otras patologías asociadas, o a todo el mundo le puede tocar, digamos, si se contagia de COVID. Claro, es bien pertinente lo que usted dice. Pregunta, en los adultos se ha visto en las internaciones en cuidados intensivos prolongadas. Es decir, que por última instancia a veces el cerebro se vence en su defensa y aparecen las lesiones. Y entonces acá hay dos divisiones, en niños y en adultos. En niños es muy poco frecuente la internación, todos sabemos eso. De todas maneras, los niños se internan sobre todo por un síndrome que se llama multisistémico, parecido a lo que el niño más pequeño se llama el síndrome de Kawasaki, que afecta a distintos órganos, en general tienen una evolución buena. Ese síndrome multisistémico, al cabo de varios días, 1 de cada 20 niños tienen afecciones neurológicas que se expresan por convulsiones, incluso por accidentes cerebrovasculares con menor frecuencia. La incidencia es muy baja, es decir, que, por ejemplo, el Reino Unido tiene una casuística sobre 1.300 casos de niños internados, un modelo de una muestra de 1.300 niños que tuvieron necesidad de internarse, 53 tuvieron síntomas neurológicos de los cuales se recuperaron. Solamente un porcentaje de 3.5% quedaron con alguna secuela neurológica discapacitante. Así que, digamos, no es una situación frecuente, aunque sí grave sobre todo en niños, lo que provoca. Y en adultos, los accidentes cerebrovasculares, como toma el receptor de la angiotensina, los fenómenos de trombosis, tanto como se ven en el pulmón, como se ven en el riñón o cardíacos, afecta también a los vasos cerebrales. Entonces, digamos, apunta es decir, es una de las complicaciones, afortunadamente, menos frecuentes, pero que se vieron, como usted pregunta, en los pacientes que tuvieron internaciones prolongadas en cuidados intensivos y una agresión, por lo tanto, prolongada por el virus, ¿no? Doctor, en el Uruguay las cifras hablan hoy de 368.000 pacientes recuperados, es decir, casi 370.000 personas que han tenido el coronavirus y que se han recuperado. ¿Qué consejo o a qué debería estar atento un paciente recuperado de COVID en los siguientes meses, en las próximas semanas después de haber tenido la enfermedad? Alguna gente habla de que le quedó como una suerte de fatiga crónica, otras personas hablan de dolores de cabeza. Recién le comentaba hace algunos instantes lo del tema del olfato, que nunca llegó a recuperarse, por lo menos el paciente entiende que de la forma que lo tenía antes. ¿Son estos algunos síntomas o elementos que sería recomendable que la persona concurriera al médico, se siguiera haciendo estudios para ver la evolución de esta situación? Sí, claramente. Usted, salvo el olfato, que es bien específico, los otros síntomas generales, como el aturdimiento, es el brain fog, la niebla cerebral, como es el término en inglés, parecería muy correlacionado a esa lucha de defensa que yo le decía hoy entre esas dos células, pericitos y astrocitos, contra el virus en la barrera hematoencefálica, generan hacia atrás, sin lesionar las neuronas y hacer lesiones específicas, fenómenos inflamatorios de reacción. Y entonces, ese tema de enturbiamiento de toda la función cerebral está explicado por esa lucha entre el ataque y la defensa, digamos, ¿no? Entonces, claramente, como además eso tiene efectos sobre la percepción del confort personal, pero además psicológicos, desde cosas más graves, menos frecuentes, pero se ha visto psicosis
en afectados prolongados, hasta fenómenos de depresión, los cuales los primeros ya estudios de Wuhan daban certeza sobre eso, es decir que el área de la psiquiatría, la psicología, tiene una labor muy importante para soportar, digamos, para hacer el soporte asistencial en este sentido. Yo creo que la ventaja del Uruguay que tuvo un muy buen nivel de información general, desde el Ministerio, de la Función del GACH, etcétera, etcétera, que hace que los médicos tengan un nivel de información, digamos, suficientemente robusto como para tomar en cuenta estas cosas y, digamos, lejos de ser un factor extra de pánico, de preocupación, sí debe ser un factor de ocupación para generar una recuperación a esa percepción de calidad de vida y de confort que puede dejar toda esta situación. Entonces, ¿debería haber un programa específico de atención o seguimiento de pacientes post-COVID? El Hospital Español, si mal no recuerdo, había empezado a trabajar en un plan piloto y ahora además que no está el GACH. ¿Cómo se asesora entonces a las autoridades justamente para planificar más sistematizadamente, ¿no?, este seguimiento y este acompañamiento a los pacientes que se van recuperando? Sí, yo por eso le decía que ha habido un buen nivel de comunicación entre el sistema médico asistencial y los, digamos, los generadores de información para darle. Entonces, daría toda la pauta que más que un programa específico, porque el Uruguay en realidad tiene asistencia mutual, privada, pública, pero todo ese conjunto tiene la suficiente información, la masa crítica de médicos, como para, entendiendo el problema, tomarlo. Es decir, que no parecería en este momento viable, cuando hay cosas de la pandemia que todavía están en curso, hacer un sistema único que cubriera todas estas necesidades. Toda la información está. Entonces, es un fenómeno más en lo que es asistencia médica, en lo que hace cada médico y cada sistema de salud, para tomar en cuenta estas perspectivas, que puede tener impactos en grupos etarios diferentes, en grupos socioeconómicos diferentes. Entonces hay que atender toda esta situación. Pero vuelvo a repetirle, la información está y los médicos me parece que tienen suficiente información en este momento como para en el Uruguay tomar en cuenta todas estas cosas de una manera eficiente, ¿no? Doctor, ha sido realmente un placer tenerlo, agradecerle mucho, no solamente estos minutos en la mañana de Arriba Gente, sino también lo que ha sido la experiencia tan importante para todo el país del trabajo de quienes estuvieron vinculados al GACH. Bueno, vamos a estar obviamente todos muy atentos a lo que lentamente seguimos sabiendo y vamos conociendo de esta pandemia y particularmente de este coronavirus. Ha sido más que amable, un placer haberlo tenido en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias, fue un gusto. El doctor Hamlet Suárez, otoneurólogo e investigador nivel 3 del SNI, ex integrante del GACH, ha estado con nosotros.